Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno teneros por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os interesa muchísimo, y es que tenemos bomba. Exacto, amigos, vamos a hablar de una de las parejas más icónicas de la televisión turca, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar secretos inesperados, detalles jugosos que probablemente no conocíais sobre su relación, una de las más comentadas y queridas por el público. Así que preparaos para un vídeo lleno de información, anécdotas y por supuesto, mucho drama, el bueno. Antes de empezar con el cotilleo, si sois nuevos por aquí, os animo a que os suscribáis al canal y activéis la campanita de notificaciones. Así, no os perderéis ninguno de los próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas, los actores y actrices que nos roban el corazón y por supuesto, todo el chismorreo que rodea a sus vidas. Suscríbete ahora, no te arrepentirás. Así que sin más dilación empecemos con la bomba. La relación entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, que comenzó en el set de rodaje de la exitosa serie Medcezir, fue un auténtico fenómeno. La química entre ellos traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Era evidente que había algo especial, una conexión que iba más allá de los guiones y las cámaras. Pero, ¿qué sabemos realmente de su relación? ¿Qué secretos se esconden tras esa imagen de pareja perfecta? Para entender mejor el contexto, recordemos que Medcezir fue un bombazo. La serie, una adaptación de la serie estadounidense de OC, catapultó a Atay y Serine a la fama internacional. Él, con su atractivo físico y su talento innato, ya era una promesa, pero fue este papel el que lo consolidó como uno de los actores más importantes de Turquía. Ella, con su belleza deslumbrante y su carisma arrollador, también experimentó un ascenso meteórico. Juntos formaron una pareja explosiva, tanto en la ficción como en la vida real. La noticia de su relación sentimental fue recibida con euforia por sus fans. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Era la pareja perfecta, la pareja soñada. Ambos eran jóvenes, guapos, exitosos y aparentemente muy enamorados. Pero, como suele ocurrir, las apariencias engañan. Y es que el éxito de Medcezir no solo les brindó fama y reconocimiento, sino también una intensa exposición mediática. Cada paso que daban, cada gesto, cada mirada, era analizado y comentado por la prensa y los fans. La presión era constante y aunque en un principio parecían manejarla con soltura, con el tiempo, esta exposición constante comenzó a afectar su relación. Uno de los secretos más comentados y menos conocidos, y que en su momento generó una gran controversia, fue la supuesta rivalidad entre Serine y otras actrices que compartieron set con Atay antes y después de Medcezir. Se rumoreaba, por ejemplo, una tensa relación con la actriz Duygu Sarn, compañera de Atay en Yerde. Las especulaciones apuntaban a celos, a competencia profesional, aunque nunca se confirmó nada oficialmente, los medios turcos siempre mantuvieron el tema en candelero. Esto nos da una idea del impacto que tuvo Serine en la vida de Atay, y de cómo la relación, al ser tan pública, generó un ambiente de expectativas y presión constante. ¿Pero qué había de cierto en estos rumores? ¿Existía realmente una rivalidad entre actrices? La realidad, como suele suceder, es mucho más compleja que lo que los medios suelen mostrar. Es cierto que la industria del entretenimiento, y en particular la turca, es un terreno competitivo. La fama y el éxito son codiciados y la rivalidad, tanto profesional como personal, es algo que se vive a menudo. Sin embargo, no hay evidencia concreta que demuestre que existiera una enemistad abierta entre Serine y Duygu. Lo más probable es que los rumores se alimentaran de la propia dinámica de la prensa, que buscaba generar interés y aumentar las ventas a través de la especulación y el morbo. La simple cercanía de Atay con otras actrices, ya sea en el set o en eventos públicos, era suficiente para desatar especulaciones y alimentar la idea de una rivalidad. Es importante recordar que en la mayoría de los casos, las relaciones entre actores y actrices son profesionales. Aunque la química y la conexión en pantalla pueden ser innegables, esto no implica necesariamente una relación personal. Además, la industria del entretenimiento exige a los actores mantener una imagen pública impecable, lo que a menudo implica ocultar o minimizar posibles conflictos personales. En definitiva, aunque la supuesta rivalidad entre Serine y otras actrices es un tema recurrente en la prensa turca, la evidencia que la respalda es escasa.
Lo más probable es que se trate de una exageración mediática, alimentada por la competencia profesional y el interés del público en el drama y el cotilleo. Otro detalle interesante y que no mucha gente conoce, es la influencia que la familia de Aatai tuvo en la relación. Se dice que la madre de Aatai, siempre muy cercana a él, no estaba del todo convencida de la relación. Al parecer, algunos aspectos de la personalidad de Serinei no encajaban con la imagen que la familia tenía para su hijo. Este factor, aunque no determinante, pudo haber añadido un extra de complejidad a la relación, que ya de por sí, estaba bajo la lupa mediática constantemente. La familia, en especial la madre, siempre ha sido un pilar fundamental en la vida de Aatai. Su opinión, sus valores y su visión del mundo son importantes para él. Por lo tanto, no es descabellado pensar que la opinión de la madre de Aatai, en relación a su vida sentimental, haya tenido cierta influencia en la dinámica de la pareja. ¿Y qué es lo que no encajaba? Según las especulaciones, la personalidad de Serinei, fuerte, independiente y con una carrera profesional muy activa, podría haber sido vista con cierta reticencia por parte de la familia. Tradicionalmente en la cultura turca, se espera que la mujer cumpla un rol más tradicional en la pareja y en la familia. Una mujer exitosa, independiente y con una agenda apretada, como era el caso de Serinei, podría haber generado cierta inquietud. Es importante señalar que estos son solo especulaciones, y que no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Sin embargo, es un hecho que la opinión de la familia, especialmente la de la madre, puede influir en la vida sentimental de muchas personas. Y en el caso de Aatai, con una relación tan cercana con su familia, es probable que su opinión haya tenido un peso considerable. Además de los rumores y las especulaciones, también hubo momentos felices, por supuesto. A menudo se les veía juntos en eventos públicos, cenas románticas y escapadas. Las fotos de sus viajes, donde se les veía disfrutando de la vida y derrochando complicidad, eran la envidia de muchos. Sin embargo, con el tiempo, la presión mediática, las agendas apretadas y, quizás, diferencias irreconciliables, fueron minando la relación. La magia del amor, esa chispa que enciende la pasión y nos hace creer en él para siempre, a veces se apaga. Y en el caso de Aatai y Serinei, parece que la llama se fue consumiendo poco a poco. La presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales jugaron en contra de la relación. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes y la dificultad para encontrar momentos a solas minaron la intimidad y la comunicación entre ellos. La falta de tiempo y la distancia física dificultaron la conexión y el mantenimiento de la relación. Además, las personalidades de ambos, fuertes y con ambiciones profesionales muy marcadas, pudieron haber generado roces y conflictos. La independencia de Serinei, su deseo de desarrollarse profesionalmente, y la necesidad de Aatai de mantener su imagen pública, pudieron haber generado tensiones. La ruptura, como era de esperar, fue un terremoto para sus seguidores. Los medios de comunicación turcos se volcaron en la noticia, analizando cada detalle, cada gesto, cada posible causa. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de los motivos de la separación, se habló de desgaste, de incompatibilidad y, por supuesto, de terceras personas. Algunos rumores apuntaban a que Serinei, debido a su personalidad fuerte e independiente, podría haber tenido problemas para adaptarse a la fama de Aatai y a la constante atención que recibía por parte del público. El final de la relación, como suele suceder en el mundo del espectáculo, estuvo rodeado de misterio y especulaciones. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias, buscaron respuestas en cada detalle. ¿Qué había pasado? ¿Cuál fue la causa de la ruptura? Las especulaciones fueron muchas y las hipótesis variadas. Se habló de desgaste, de la dificultad de mantener una relación bajo la constante presión mediática. La incompatibilidad de caracteres, las diferencias en sus ambiciones profesionales y la falta de tiempo para la pareja fueron algunos de los factores que se mencionaron. También surgieron rumores sobre terceras personas. La posibilidad de que uno de los dos hubiera encontrado el amor en otro lado alimentó aún más el morbo y la especulación. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial al respecto. En cuanto a Serinei, se especuló que su fuerte personalidad y su independencia pudieron haber dificultado su adaptación a la fama de Aatai y a la constante atención que recibía. La dificultad de mantener una relación con alguien que está constantemente en el ojo público pudo haber sido un factor determinante. En definitiva, la ruptura entre Aatai y Serinei fue un acontecimiento que generó mucho interés y especulación.
Los motivos exactos de la separación, como suele suceder en estos casos, nunca fueron completamente revelados. Lo más probable es que se tratara de una combinación de factores que incluyeron la presión mediática, las diferencias personales, y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su valía profesional. Atay continuó protagonizando series de éxito como Yerde y The Protector, consolidándose como uno de los actores más cotizados de Turquía. Serenay, por su parte, protagonizó series y películas de renombre, demostrando su versatilidad y su talento actoral. El camino después de la ruptura fue de crecimiento y éxito para ambos. Atay, con su talento y carisma, supo reinventarse y consolidar su carrera profesional. Series como Yerde y The Protector lo confirmaron como uno de los actores más importantes de Turquía, y lo proyectaron a nivel internacional. Serenay, por su parte, demostró su versatilidad y talento actoral, protagonizando series y películas de renombre. Su capacidad para interpretar diferentes personajes, y su belleza deslumbrante, la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ambos demostraron que, a pesar de la ruptura, el camino profesional podía seguir adelante. Y que a veces el fin de una relación puede ser el inicio de una nueva etapa de crecimiento y éxito. Aunque no volvieron a estar juntos sentimentalmente, siempre hubo un respeto y una admiración mutua entre ellos. En algunas entrevistas, ambos han hablado con cariño de su relación, recordando los buenos momentos y destacando el impacto positivo que tuvieron el uno en la vida del otro. Eso, para mí, es algo que vale mucho. A pesar de la ruptura, la relación entre Atay y Serenay dejó una huella imborrable en la vida de ambos. El respeto y la admiración mutua fueron dos de los valores que prevalecieron después de la separación. En algunas entrevistas, ambos han hablado con cariño de su relación, recordando los buenos momentos y destacando el impacto positivo que tuvieron el uno en la vida del otro. Reconocieron el cariño que se tenían y el cariño del público, y en algunos momentos no se les escapó un gesto de nostalgia. Esto, para mí, es algo que vale mucho. Demuestra que a pesar de los problemas y las dificultades, el amor y el respeto pueden perdurar. Y que a veces el fin de una relación no implica necesariamente el fin del cariño y la admiración. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que las relaciones en el mundo del espectáculo, y más aún cuando están tan expuestas al público, son complejas y difíciles de mantener. Segundo, que la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser un factor determinante en el éxito o fracaso de una relación. Y tercero, que a pesar de todo, el amor y el respeto pueden perdurar, incluso después de una ruptura. En resumen, la historia de amor entre Atay Ulusoy y Serenay Sarkaya nos deja varias conclusiones importantes. 1. Las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas. La fama, la presión mediática y las agendas apretadas hacen que sea difícil mantener una relación estable y duradera. 2. La presión mediática puede ser un factor determinante. La constante exposición pública y las expectativas de los fans pueden afectar el éxito o fracaso de una relación. 3. El amor y el respeto pueden perdurar. A pesar de la ruptura, el cariño, la admiración y el respeto pueden seguir presentes. 4. El amor es un misterio. A veces, las razones por las que una relación termina son difíciles de entender, incluso para los propios protagonistas. Y sobre todo que el amor, a veces, es un misterio. Un misterio que ni siquiera ellos, los protagonistas, pueden desentrañar completamente. Así que con esto llegamos al final de este vídeo, donde hemos explorado algunos de los secretos y detalles más inesperados de la relación entre Atay Ulusoy y Serenay Sarkaya. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esta inmersión en el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Si os ha parecido interesante, no olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis de la pareja? ¿Creéis que podrían haber funcionado? ¿Qué otros secretos os gustaría que investigáramos? Contadme. Vuestra opinión es muy importante para mí. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ayudadme a crecer y a seguir trayendo contenido como este. Muchas gracias por estar ahí, por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.
Chao, chao.